tenemos una cita con la investigación. Y como es habitual, periódicamente, una vez al mes más o menos, nos acompaña Diego González Aguilera. Es el director del Grupo TIDOP, Grupo de Investigación que nace aquí en la Universidad Politécnica de Ávila, en la Escuela Politécnica de Ávila. Él es catedrático en Ingeniería, nos habla de cosas muy interesantes siempre y le tenemos esta noche. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Pues muy bien, hacía ya un tiempito que no venías por aquí, por Magazine. Bueno, se acumulan las cosas. Se acumulan, sí. Ya tenemos ahí en la mochila un montón de ideas que trasladar a la población y sobre todo que vean lo que siempre decimos, ¿no? La utilidad que tienen. Hoy vamos a hablar, fíjense, de un concepto, un epígrafe, las islas de calor. Habrá gente que no entienda muy bien lo que es eso, pero sí que nos preocupa. Primero, ¿por qué? A lo mejor así lo entendemos. ¿Por qué en grandes ciudades hace mucho más calor que en un pueblecito que hay al lado, a muy pocos kilómetros de ese lugar, de esas grandes ciudades? Eso tiene que ver con las islas de calor, ¿no? Ahí acabas de definirlo perfectamente. Son acumulaciones de calor en zonas urbanas. De hecho, se las denomina islas de calor urbanas porque se generan en las grandes urbes. Ávila no tiene isla de calor, de momento. De momento. Y bueno, no es preocupante, ¿no? Pero es cierto que en grandes ciudades, la principal de España, todo el mundo se le viene a la cabeza Madrid, tiene graves problemas de esas islas de calor que además se agravan por lo que hay debajo de la tierra. ¿Y qué hay debajo de la tierra en Madrid? El metro. Entonces, estamos hablando de fenómenos que empiezan a preocupar porque van asociados a la contaminación, a problemas de salud, a problemas de calidad de vida, lo bien que se vive en Ávila. ¿Por qué? Es por nuestros cielos azules, porque no hay esa isla de calor, ¿no? Porque no hay esa contaminación. Ahora iremos viendo, ¿no?, qué estudios ha hecho el grupo, a qué se deben estos fenómenos, pero es un tema que preocupa ya no solo a nivel de España, preocupa a Europa. Europa ha sacado, al igual que saca llamadas para incendios forestales, temas de minas que hemos traído aquí al magazine, Europa ha hecho una llamada para estas islas de calor y estos problemas que se están generando en las grandes ciudades europeas. Grandes ciudades europeas que padecen los efectos de las islas de calor. Ahora vamos a ir viendo, según hablamos, un poco, bueno, pues todo de forma muy además intuitiva, todo lo que puede producir. ¿Cuáles son los efectos? Primeros, el calor, pero también contaminación, como tú decías, bueno, muchas cosas. Hay un dato muy significativo que los telespectadores tienen que saber. Solo el 2% de la superficie terrestre son zonas urbanas. Es decir, fijémonos en ese dato. El 2% de la superficie terrestre se corresponde con zona urbana. Nada más. Nada más. ¿Y sabes qué porcentaje de ese 2% genera CO2? El 60% de las emisiones de CO2, de lo que contamina, viene de ese 2% que son superficies urbanas. Es decir, el dato es demoledor. ¿Qué ocurre en estas grandes urbes? Bueno, pues se conjugan un montón de factores. Como estamos viendo en la pantalla, se conjuga el tráfico, se conjuga el asfalto y sobre todo se conjugan los grandes edificios, ¿no? Veremos ahora que de los estudios que ha hecho el TIDOP, uno de los grandes factores que contribuye a estas islas de calor son edificios sobre todo altos, verticales, porque genera prácticamente unos corredores de respirar poco en cuanto a la ciudad, se acumula mucho el calor porque están estos materiales tanto de las azoteas de los edificios y el asfalto que lo rodea y que lo atraviesa. Todo esto junto con el tráfico hacen la y coctelera. aires acondicionados, como vemos ahí, que echan el calor para afuera, claro. Eso uno es. Está dentro bien, pero fuera, claro. El metro que comentábamos, todo esto es la coctelera perfecta para que se genere esa envolvente, de ahí el nombre de isla de calor urbana, porque en torno a estas urbes se genera una isla tropical, ¿no? Y de hecho, ¿quién no ha ido a Madrid en invierno cuando aquí en Ávila tenemos un montón de frío? Y en Madrid da la sensación de que estamos en otra ciudad mucho más lejana, ¿no?, de latitud incluso que Ávila. Y todo se debe pues a este fenómeno, ¿no?, a la isla de calor, que como digo es preocupante porque son acumulaciones cada vez más agresivas de calor, con el cambio climático se está agravando
y que las propias administraciones, a día de hoy, pues veremos que el TIDOP ya propone medidas, digamos, correctivas, pero a día de hoy no saben cómo atajarlo, ¿no? Porque no es fácil. No es nada fácil y creo que además se va a incrementar de forma casi exponencial por ese efecto llamada que hacen las grandes urbes a mucha población. Estábamos viendo también, simbolizado con unos muñecos, los efectos en la salud que pueden tener estas islas de calor, que no es solo que aumente la temperatura, sino que trae consigo mucho más polución y mucho más... un efecto adverso mucho más interesante de comentar. Claro, al final estas envolventes de calor generan una especie de efecto invernadero, Sí. y ese efecto invernadero pues hace que la calidad del aire sea mala. Ahora hay mucha voluntad, ¿no?, por las administraciones en las grandes ciudades, en Ávila también lo estamos empezando a ver, el medir la calidad del aire, ¿no?, cómo está de sano nuestro aire que respiramos. Y está claro que en las grandes urbes y en estas urbes donde la isla de calor empieza a coger más protagonismo, a partir de ahora que empiecen los días ya a ser más largos, a partir de ahora que la radiación solar empiece a incidir mucho más y que haga más calor, es cuando pues, se empieza a notar, las calidades del aire van a peor, problemas alérgicos, todo esto se agrava mucho más. Y bueno, pues hay que ver de qué manera se puede corregir y mitigar esto. Y es un poco lo que el TIDOP está haciendo. Claro, ahí quería yo llegar a las soluciones que el grupo TIDOC son un montón de expertos y de investigadores los que trabajan ahí. ¿Cuántos ahora mismo? 85. Fíjense ustedes, 85 investigadores en el grupo TIDOP que nace en Ávila y que trabaja para el mundo entero, ahora mismo en las islas de calor. ¿Cómo habéis estado trabajando esto y de qué forma encontráis posibles soluciones? Que no son fáciles, entiendo yo, ¿no? Pues lo primero es monitorizar al paciente. El paciente, que son las grandes ciudades, tienen un problema de salud, nunca mejor dicho, y se llama isla de calor, pero tenemos que demostrarlo con datos científicos. Entonces utilizamos, como siempre hemos traído aquí al magazine, los satélites. La Agencia Espacial Europea tiene satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que nos permiten monitorizar, vigilar con determinados parámetros las grandes urbes. El parámetro más importante, como los telespectadores se pueden imaginar, es la temperatura, pero tenemos que medirla cuando es de noche, porque es cuando ese calor que se ha acumulado en los edificios, en los materiales, en el asfalto, empieza a emitir, empieza a generar su efecto. Entonces hemos utilizado datos satelitales que miden la temperatura, hemos utilizado datos que nos proporciona el propio Instituto Geográfico Nacional de los edificios, de catastro, porque al final lo que hacemos para auditar estas islas de calor es construir un pequeño gemelo digital, que también lo hemos traído aquí al magazine, de las ciudades. Es decir, somos capaces de reconstruir edificio a edificio, manzana a manzana, toda la ciudad, ¿no? Toda la ciudad con datos satelitales y con datos públicos gratuitos, ¿no? Esto es capaz de hacerlo el TIDOP y es capaz sobre todo de sacar unas gráficas que nos dicen cómo está de salud una ciudad en cuanto a esa isla de calor. ¿Qué ciudades habéis en las que habéis intervenido? Y dime cuáles son los parámetros de enfermedad o de salud que tiene, por ejemplo, Madrid. Cuéntame. Madrid ahora mismo no lo estamos analizando, pero hemos analizado Guadalajara, que está muy cerquita, y está claro, ¿no? Son ciudades que, no siendo Madrid, pues ya empiezan a tener ese problema de isla de calor, ¿no? Hemos sacado una serie de gráficas que ponen de manifiesto que a medida que los días empiezan a ser más largos, que llega verano, esos fenómenos de isla de calor se agravan, y luego, sobre todo, lo que hemos buscado es medidas correctivas. Es decir, tenemos un problema en Guadalajara, que es la isla de calor. Este problema de isla de calor se da en estos meses sobre todo, como los telespectadores se pueden imaginar, primavera-verano, que es cuando más radiación solar incide en estas grandes urbes. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Y con ese gemelo digital simular para ver si lo mejoramos. ¿Y qué podemos hacer? Pues sobre todo, la receta mágica es incorporar superficies verdes, todo lo que tenga que ver con jardines, con parques. Eso mejora muchísimo el efecto de isla de calor. De hecho, los telespectadores se les vendrá a la cabeza los pulmones que tiene Madrid. Imaginémonos Madrid. Veíamos antes en el vídeo un
una imagen muy ilustrativa de las ciudades sin vegetación y con vegetación. Imaginémonos Madrid sin el Retiro, sin la Casa de Campo, sus grandes pulmones. Sería horroroso, ¿no? Ya tiene contaminación Madrid, pues pensemos en una urbe sin esto. Entonces, las superficies verdes hemos empezado a ver que minimizan mucho el efecto de isla de calor. Las superficies de agua, el poner lagos, poner zonas con agua, minimiza también mucho. Y otro factor clave que requiere una inversión total es los materiales. Tanto los materiales con los que asfaltamos las calles, tanto los materiales con los que revestimos los edificios. Todo eso ya empieza a haber materiales que reflejan mucho más la luz solar, no absorben tanto calor y minimizarían de una forma clara y eficiente el efecto de isla de calor. Entonces, lo que ha hecho la herramienta, que ha hecho el TIDOP, es no solo auditar cómo está la isla de calor y predecir cuándo va a venir, que eso es importante, tener esa capacidad predictiva para decir a la administración, oye, se prevé que en este periodo aumente la isla de calor, por lo tanto eso va a ir asociado a un aumento de la contaminación, a un empeoramiento de la calidad del aire, y estas zonas que hay aquí, libres de edificación, os invitamos a que puedan ser superficies ajardinadas, puedan ser superficies con agua, y sobre todo se les proponen materiales que puedan utilizar estos edificios para minimizar ese efecto. Dices que Ávila, bueno, no tiene riesgos de momento, decíamos, ¿no? No es una gran urbe, no tiene edificios muy altos, pero tampoco tiene muchas zonas verdes, así que, ¿no? Claro, pero se da la circunstancia de que no es una gran urbe. Hay un efecto que para nosotros hemos determinado que es crucial, que es lo que llamamos el efecto corredor de viento. Y ese se da en urbes que los edificios son muy altos, como en Madrid, y calles estrechas. Ahí es donde peor síntomas tiene la isla de calor, porque los telespectadores se imaginarán, ¿no? Una calle estrecha que apenas transita el aire, transita claro. al aire, pues son zonas críticas también para la isla de calor. Entonces, hay factores como la altura del edificio y la anchura de la calle que son cruciales. Y Ávila, afortunadamente, no tiene grandes rascacielos. No tiene grandes rascacielos, tenemos un cielo precioso, estamos en una altura ideal y bueno, de momento se vive muy bien, ¿no? Sí, muy bien, sí, yo siempre lo Y digo. desde aquí trabajáis para que en otros lugares se viva también, muy bien. Y lo podemos hacer porque en Ávila se está tranquilo y nosotros necesitamos tranquilidad para investigar, si no, no sale la inspiración. 80 y tantos investigadores están en el grupo TIDOP trabajando en múltiples aspectos, hablaremos de muchos otros muy interesantes a la orden del día, además, próximamente, pero hoy nos hemos centrado en las islas de calor, los efectos adversos que provoca también en la salud de las personas que viven allí, por qué se producen en primer lugar y cómo solucionar ese problema, que es lo fundamental, claro. Sí, estamos empezando a ver, lo vemos en Ávila, sensores que miden la calidad del aire, ¿no? Han puesto hace poco paneles informativos donde nos da la calidad del aire. Esto cada vez es más habitual en zonas donde puede haber contaminación. Madrid tiene su zona de bajas emisiones, donde no se puede ya transitar con los vehículos salvo autorización. Empieza a monitorizarse parámetros de todo tipo de calidad del aire, pero la desventaja que tienen estas mediciones es que son puntuales. Están en un sitio el sensor y es lo que capta el sensor donde está ubicado, ¿no? Lo bueno que tenemos con el satélite y con la imagen satelital es que abarcamos toda la ciudad, con lo cual podemos utilizar los sensores que están en tierra para calibrar lo que nos da el satélite y extrapolar todos esos resultados a toda la ciudad, ¿no? Y tener esos avisos que tan famosos son hoy en día para todo, ¿no? Que se llaman alertas tempranas. Todo el mundo quiere tener su alerta temprana para una inundación, para un incendio y, ¿por qué no?, para un episodio de isla de calor. Pues es importante y se puede conseguir. Ahí están en el grupo TIDOP. Diego González Aguilera es el director de este grupo de investigación. Viene aquí periódicamente para hablarnos de eso, de cómo investigan y de cómo mejoran la vida de todos, o lo intentan por lo menos. Ahí están vuestros resultados, vuestros proyectos y, bueno, pues quien quiera que los utilice, ¿no? Que es muy importante. La transferencia, que siempre decimos, es tan importante dar clase y inculcar conocimiento a los alumnos, cómo transferir eso, y si además lo transfieres a la sociedad, es sin duda la mayor recompensa que puede tener un investigador.
Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias, porque nos enseñas mucho. Un placer y hasta prontito. Pues ¿vale? nada, un placer, gracias a vosotros. Gracias. Nos metemos de lleno a conocer un poco mejor la justicia, a definitivas. Como es habitual, periódicamente el fiscal Óscar Barrios nos acompaña para hacernos entender mejor la justicia. Esta noche está con nosotros. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Ana. Bueno, yo la primera pregunta que te lanzo es así, a bocajarro. ¿La justicia es igual para todos? Y yo te la respondo, ¿las oportunidades son igual para todos? Quizás deberían de Me ser respondes iguales. con pregunta también. Quizás deberían de ser iguales las oportunidades y la justicia, pero en todo caso es algo de percepción subjetiva para cada uno, y supongo yo que en función de cómo le haya ido ese asunto que haya llevado a justicia, considerará que no es para el justo, mientras que lo ha sido para el otro, o que ha sido injusto para el otro, mientras que ha sido justo para él. Debe de ser justa. Sin embargo, vamos a hablar igual. de algunas fórmulas garantistas que contempla la justicia española, porque de eso vamos a hablar hoy en este espacio, ¿verdad? Por eso era la pregunta Sí, un poco engañosa, porque vamos a hablar de garantías que ofrece la justicia española. En primer lugar, del juez predeterminado por ley. Predeterminado por ley, ya está indicando algo, pero bueno, ¿eso qué significa? Pues es una de las principales garantías reconocidas en la Constitución, quizás de las primeras, o que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y significa básicamente que no va a haber tribunales de excepción. No hay tribunales ad hoc creados para un determinado asunto, para una determinada persona, sino que cuando alguien acude a la justicia para que le resuelva algún conflicto, desde antes de que haya surgido ese conflicto ya se sabe quién va a ser el órgano judicial que va a tener la competencia y la jurisdicción para conocer de ese asunto, de tal manera que no se permita la posibilidad de que alguien pueda elegir aquel juez que considere más conveniente a sus intereses. Claro, por eso si se comete un delito, se escucha muchas veces, esto va al juzgado número 3, el número 2, Claro, a eso te refieres, ¿no? Un juzgado que ya está predeterminado previamente. Eso es, que ya es competente para conocer de determinadas materias, de tal forma que una materia va a ir a ese juzgado porque ya previamente a surgir el conflicto, la ley ha determinado que sea ese órgano judicial en ese lugar determinado, con independencia de las preferencias que pudiera tener cualquiera de los que acuden de los justiciables. ¿Eso es una garantía de imparcialidad en cualquier caso? La imparcialidad sería otra cosa, pero sería una garantía en el sentido de que no es posible lograr la arbitrariedad mediante la elección de un juez propio. La imparcialidad se predica de todos los juzgados y tribunales, pero si yo tengo el privilegio de acudir a un determinado órgano judicial porque así lo he elegido, eso no afecta a la imparcialidad, pero sí puede afectar a la credibilidad que de esa imparcialidad se pueda tener y pueda surgir la duda acerca de si ha sido justo o no ese dictamen. ¿Siempre han estado vigentes los juzgados o el juez predeterminado previamente o de cuándo data? Bueno, a ver, fundamentalmente, a lo largo de todas las constituciones y de todas las legislaciones ha habido diferentes formas de organizar ese principio, pero es fundamentalmente con la Constitución española cuando eso se convierte en una garantía constitucional. Todos hemos hablado de los tribunales de excepción, tribunales creados una vez que el conflicto había surgido. Eso va en contra de esa garantía del derecho al juez predeterminado por la ley. ¿Por qué? Porque pueden surgir las dudas acerca de si ese tribunal ha sido creado para llegar a una determinada conclusión en ese asunto. ¿Y hay casos en los que sí se puede acudir a un juzgado de excepción? ¿Y en qué casos? No hay ningún caso. No hay ningún caso donde se pueda acudir a un tribunal de libre elección.
por Vale. parte de cualquiera que tenga un conflicto. Es una medida de garantía de, pues eso, de una justicia igualitaria para toda la ciudadanía. Sí. Vamos a hablar de otra, más allá, de una medida, una fórmula que además está ahora en boca de todos, porque quien más y quien menos ha oído hablar de los aforamientos y conoce a algunos aforados, a unos pocos. ¿Qué significa el aforamiento? También nos tenemos que retrotraer a la Constitución del 78, aunque creo que data de mucho antes, de Sí, la Edad Media. Ya en la Edad Media y desde el punto de vista constitucional, ya en la Constitución de 1812, en la que llamaban la PEPA, ya estaba establecida determinados supuestos de personas aforadas. ¿Qué es el aforamiento en términos jurídicos? Bueno, pues utilizando el concepto de juez predeterminado por la ley, esa garantía se manifiesta para determinadas personas en que por el cargo que ocupan, ese órgano judicial ya viene establecido con carácter previo a que surja cualquier conflicto, que va a ser un juez, digamos, o un órgano judicial distinto al que le correspondería conocer de ese mismo asunto cuando se trata de una persona que no tiene ese cargo. Sigue siendo una garantía y forma parte del juez predeterminado por la ley, pero por desempeñar determinado cargo hay determinadas personas cuyos asuntos van a ser conocidos por otros órganos judiciales distintos, que puede pensarse que son órganos judiciales privilegiados, órganos judiciales superiores y más preparados y más imparciales que el resto. Evidentemente no. Los órganos judiciales son imparciales todos per se, cualquiera que sea el asunto que conozca. No se puede considerar que el órgano judicial que conozca del asunto de una persona aforada sea menos imparcial que aquel otro que conozca del mismo asunto, pero respecto de una persona que no tenga esa condición. Bueno, sí, son juzgados el Tribunal Supremo, Sí, sí. Pero dices que no son juzgados superiores a otros que pudieran a lo mejor llevar esa causa, pero ¿qué pasa con los aforados? ¿Y por qué es una garantía de igualdad? Porque no toda la ciudadanía lo ve así con respecto a los aforados. A ver, podríamos distinguir quizás entre cuál es el fundamento del aforamiento cuando se trata de cargos políticos, de aquellos otros que no representan cargos políticos, pero que sí ejercen determinadas funciones que, porque así lo ha establecido el legislador, sus asuntos van a conocer determinados órganos judiciales. Por ejemplo, ¿Quiénes están aforados? Para empezar. Por ejemplo, el mayor grupo de aforados lo formamos los jueces y los fiscales. Ese es el mayor grupo de aforados que hay. Nosotros, por el cargo que desempeñamos, los asuntos de los que tengan que conocer los juzgados, delitos cometidos por nosotros, reclamaciones de indemnizaciones como consecuencia del ejercicio de nuestra función, etcétera, etcétera, van a ser conocidos por otros órganos judiciales distintos a aquellos que conocerían si, por ejemplo, yo no fuera una persona aforada. Ahí estamos viendo, pues me parece que son las Cortes de Castilla Son las Cortes y León. de Castilla y León. También están aforados Esas personas, los procuradores, senadores, están diputados aforados. en la Cámara Alta y Cámara Baja. Eso es. En este caso, en el ámbito de la Cámara Legislativa de la Junta de Castilla, Cortes, y León, los hechos que se deriven del ejercicio de sus funciones o de cualquier otro asunto fuera del ejercicio de sus funciones va a conocer un órgano distinto a que si esos mismos hechos los cometieran no fuera del ejercicio de sus cargos, sino fuera o sea, no teniendo esa condición. Ese cargo. No teniendo ese cargo, Vale. efectivamente. ¿Qué finalidad persigue, por lo tanto, el aforamiento, Óscar? Pues realmente trata en el caso de cargos políticos, de que y sé lo que voy a decir, de que la justicia no trate de afectar al desarrollo de un poder que es el poder legislativo. De tal manera que, para evitar, por ejemplo, que un determinado miembro del Congreso de los Diputados o del Senado pueda ser apartado como consecuencia del ejercicio de una acción penal planteada con una finalidad que no es la de restablecer un ordenamiento jurídico alterado, sino con la intención de alterar el lógico funcionamiento de esa Cámara Legislativa, pasa
por un determinado procedimiento, que es el suplicatorio, y va a un órgano judicial determinado que va a pedir o que va a exigir quizás mayores indicios para poder perseguir a esa persona que los que pudiera exigir si ese hecho hubiera sido cometido por esa persona que no tuviera ese cargo. Sin embargo, todo eso ralentiza un poco la investigación del hecho en sí, ¿no? ¿O no? Si tiene que ir al suplicatorio, después ir a la Cámara, que se apruebe, etcétera, etcétera. No tiene por qué, porque una cosa es la investigación que se pueda realizar para la averiguación del delito y otra cosa es el procesamiento o la imputación de esa persona responsable. Estoy hablando de delitos, pero podemos hablar de responsabilidades en materia civil, pero bueno, los más habituales o los más llamativos son esos posibles delitos cometidos por personas aforadas. En el caso de senadores y de diputados, la posibilidad de imputar a un senador o a un diputado pasa por un procedimiento que es el suplicatorio. En este caso, el Tribunal Supremo, que es el órgano competente para conocer de esos hechos por la condición de aforado, inicia un procedimiento donde pide la autorización a la Cámara para que permita la imputación de esa persona. Ese pudiera ser la ralentización, pero en todo caso la investigación, tiene que haber una investigación previa para que pueda justificarse ante la Cámara esa petición de suplicatorio. Bueno, ¿es lo mismo aforamiento que inmunidad? No, necesariamente, ¿no? Aunque sí que van unidos muchas veces. A ver, van unidos. La inmunidad... La inmunidad, por ejemplo, la tiene el rey. Eso sí que lo tengo sí, claro. Pero hay más gente que la tiene, ¿no? Evidentemente, los miembros de las cámaras legislativas tienen esa inmunidad. No van a poder ser perseguidos por aquellas manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus cargos, pero para poder perseguir a esas personas por delitos cometidos al tener ese determinado cargo, esa garantía de inmunidad, que la inmunidad es siempre relacionada con el cargo que están desempeñando, esa inmunidad, cómo se equipara a esa persona con el resto de los ciudadanos, a través del suplicatorio. La inmunidad se garantiza a través del suplicatorio. Una vez que el suplicatorio está bien fundamentado, la inmunidad desaparece, porque va a ser tratado por un órgano judicial superior, digamos, o distinto al que correspondería de no desempeñar ese cargo, de la misma forma que lo haría cualquier órgano judicial. En este caso sería el Tribunal Supremo. En el caso de los diputados y senadores sería en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Bueno, me consta que conoces las críticas y un poco el debate público que hay ahora mismo en torno a los aforamientos, pues a raíz de los sucesos y los hechos que estamos conociendo. Hay gente que no está de acuerdo con estas medidas garantistas, por otro lado, ¿no?, de la justicia. A ver, son medidas que se pueden ver desde los dos puntos de vista. Por un lado, como un privilegio, que yo creo que no es un privilegio, sino que es una prerrogativa. Yo creo que es una garantía de que no se va a poder alterar el funcionamiento de la vida política normal como consecuencia de un ejercicio espúreo de una acción penal. ¿Cómo se solucionaría eso quizás? Pues regulando de otra manera el ejercicio de la acción popular. De distinta forma, de manera más encorsetada, digamos, más pegada a lo que es el restablecimiento del orden público. De esa manera quizás esa garantía que supone el aforamiento desaparecería. Hoy hemos estado hablando de las garantías de la ley y la justicia, fundamentalmente igual para todos, aunque bueno, existen figuras como la de los aforados que a veces mucha población no ve demasiado bien. Óscar Barrios, fiscal, que nos acompaña habitualmente para hablarnos de justicia, nos lo ha estado contando. Gracias, Óscar, te damos vacaciones. Esperamos encontrarte la próxima temporada. Desde luego, si me invitáis. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Ahora tenemos 2 bloques enteros para hablar. Miren, hoy hemos pensado que estaría bien hablar del trabajo y su dignidad. Empiezo, miren ustedes, mencionando la locución latina homo laborans, ser humano que trabaja. O esta otra, miren, homo faber, ser humano que hace.
Y es que desde que el mundo es mundo parece claro que el trabajo, sea cual sea su manera de proceder o de materializarse, forma parte del desarrollo de las sociedades. Voy más allá. Lo que el ser humano realiza lleva el sello de su propia dignidad. Así que, ¿por qué no hablar de esos dos términos, el trabajo y la dignidad, en este preciso momento en el que aún se siguen vulnerando muchos derechos humanos y se sigue explotando a muchos trabajadores y se pone en entredicho el bienestar de la clase trabajadora, porque seguimos hablando de clase trabajadora en el siglo XXI, El primer mundo persigue aún un salario mínimo digno, de eso hablaremos. Otros mundos practican todavía una especie de esclavismo. Y todos nos enfrentamos al trabajo con cierta animadversión. ¿Por qué? Hoy el trabajo y su dignidad será motivo de debate en esta tertulia y lo haremos con Julio Collado. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela Torregrosa. Buenas noches. Y Pablo Martín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas preguntas y cosas que irán saliendo por aquí, pero yo no sé quién quiere empezar a hablar del trabajo y su dignidad, o de por qué no tenemos mucho cariño al trabajo. Te has dejado un homo. ¿Un homo? Fundamental. A ver. Homo ludens. Homo ludens. Hombre lúdico y mujer. Ah. Porque el ocio es más importante que el trabajo. Pero es que hoy hablábamos del Ya, trabajo. pues lo digo, que es que cuando estaba estoy leyendo, qué bonito, digo, eso del latín, digo, el homo ludens. Bueno, pues de eso hablamos interesante también. también. Pablo, Sí, yo le he estado dando vueltas y siempre vuelvo a lo mismo. Yo creo que el problema no es que el trabajo sea digno, porque lo que da dignidad, lo has dicho tú muy bien, es la persona que trabaja. Donde lo que hay que respetar de verdad es la dignidad de la persona, porque hay trabajos muy dignos, muy mal llevados a cabo, que maltratan a la persona. Y a lo mejor hay trabajos menos dignos, vamos a decir así, más, no sé cómo decirlo, menos dignos y sin embargo vividos con una dignidad humana enorme. Entonces yo creo que ahí el punto, ¿dónde está el punto? Pues en la persona. O sea, la persona que trabaja, respetar a la persona, respetar su dignidad, que el trabajo sea algo que le tenga en cuenta, que el objetivo último no sea solamente lo económico, que no seamos piezas de una maquinaria social o económica, me da igual, no somos piezas, somos personas. No somos producto ni parte de una maquinaria productiva, sino seres humanos cuya dignidad hace que lo que hagamos, también trabajar y disfrutar y todo, tenga que ser digno. qué difícil lo que dices y qué complicado llevarlo a cabo, ¿no? En esta sociedad en la que todo se mueve casi por la rentabilidad económica que produce el trabajo, entre otras cosas. Sí. Yo creo que todos los, perdón, Sí, creo que Gabriela. todos los trabajos sí que son dignos porque nos necesitamos unos a otros. Es como ir componiendo un pequeño puzzle en la sociedad y cada sociedad tiene sus particularidades. También has nombrado también esa aspiración del primer mundo de conseguir siquiera un salario mínimo y demás, que ya lo comentaremos también, pero que si nos quedamos en esta sociedad, la nuestra, la que tenemos ahora mismo nosotros, todos son dignos y todos son necesarios y la persona, si lo sabe llevar bien, con dignidad y satisfecha, pues no hay ningún problema. Es cierto también que en la Constitución se recoge que todos tenemos derecho a trabajo y responsabilidad de trabajar. Tenemos que trabajar, tanto deber como derecho. Son ambas cosas y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también tenemos libertad, según la Constitución, para elegir nuestra profesión. Pero, claro, luego, ¿qué pasa? Que eso entra un poco en contradicción, por ejemplo, con los números clausus de las universidades. Yo quiero ser médico, pero no tuve esa nota y, sin embargo, en la Constitución se recoge que tengo derecho a hacer lo que por vocación desearía hacer. No sé, dejo ahí distintas ideas. Sí, muy interesante, porque además luego faltan médicos, ¿eh? Claro, además. Le voy a dar a Gaby. ¿Qué le vas a dar a Gaby? Uy. Voy a leer Vale. la Constitución. De manera improvisada. A la- De manera improvisada. Lo tenía ahí por casualidad. Claro, pero date cuenta qué curiosidad, ¿no? Si no la hubiera dejado hablar antes que yo. Anda. Venga. El artículo 35, como ha dicho Gaby, pero vamos a leer porque yo creo que esto es muy interesante. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades
y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Eso lo dice Es la clarísimo, Constitución. La Sí. Constitución española Sí. afina mucho y ojalá lográramos, claro, aquí están todos los problemas. Discriminación de sexo. Ayer mismo las noticias era que las mujeres en el mismo trabajo cobran un 20% menos. Que tengan, por ejemplo, que pueda con el salario un salario digno, o un trabajo digno, un salario digno. Si no hay salario digno, pues estamos de qué hablamos. Que tenga para poder vivir normalmente una familia o el mismo trabajador, estamos viendo que no, que gente que trabaja no puede comprarse, no puede tener una hipoteca para un piso, por ejemplo, no puede comprarse un piso. Por lo tanto, la Constitución da en el clavo el deber y la obligación y el derecho al trabajo digno. Sin Y embargo, no se cumplen muchas, la mayoría. claro. Tampoco pueden elegir el trabajo. Claro, muchas claro. veces, ¿no? Bueno, pero... Pero claro, se hombre, persigue el vamos a ver. objetivo, porque Claro. está amparado por la ley. Claro, por lo pero tanto, es que- sí es que hay que- que intentar No, alcanzarlo. Ya, pero bueno, Y bueno, legislar ojalá, en base a- ojalá Ojalá. los trabajadores, todos los trabajadores cuando salen los lunes o por la mañana a trabajar, fueran a un trabajo que les gusta. Y la mayoría o mucha gente trabaja en lo que ha podido trabajar, no porque le guste. De hecho, mucha gente está trabajando, jóvenes sobre todo, muy formados en algo y trabajan en otra cosa que no tiene nada que ver. Por lo tanto, es muy complejo lo del trabajo. Es muy complejo. Hoy, precisamente, nos hacíamos eco de otra noticia. Terrible. Se había detenido a una persona por explotación laboral. La de Ávila, sí, en Ávila, sí. A dos personas. No sé si lo habéis... En un taller. Sí. Claro, yo oía esas dos noticias. Tú imagínate, el director del banco, no sé, el BMW o cuál, que ha ganado el año pasado 7 millones de euros, o cerca de 8 millones de euros. Y al lado venía, al poco tiempo oí esta noticia, ¿no? Que dos inmigrantes colombianos, me parece que eran, Sí. estaban viviendo en un cuchitril debajo del garaje o de la cosa que fuera, les pagaban nada, y digo, "Joder, y estamos discutiendo del salario mínimo, que muchos empresarios dicen, qué barbaridad subir a 1000 y pico, Sí, y, eso tiene y razón. vivimos estas cosas". Pero claro, si nos vamos a los extremos, Claro. pues nunca damos con la solución de la mayoría. No, digo porque salían claro, las dos noticias que... Sí. Pues me claro que un llamaron. director de un banco gana mucho dinero. Ojalá se lo repartiera más, ¿no? Pero Claro, yo creo que el porque- problema, yo Vamos a siempre, escuchar a yo Pablo. siempre digo que el problema no es quien gana mucho dinero. El problema es que hay otros que no tienen para vivir. A mí que Cristiano Ronaldo gane millones, mientras no me lo quite de comer y no se lo quite a nadie de comer, pues los producirá de alguna manera. Sí, Luego lo bueno, discutimos. luego a nivel moral y a nivel ético podemos decir que unos ganen mucho y otros ganen poco. A mí el problema es que haya gente que no tenga posibilidad de vivir. El que gana mucho, si lo ha ganado, habrá que verlo, ¿no? Luego hay muchos matices. Pero el problema es ese, que estamos en un sistema que permite... Pues claro, yo también decía, trabajo digno. Y dar trabajo a 2 o 3 trabajadores no es digno. Y el empresario que da trabajo a 3, 4, 5 familias o a 20, eso no es digno. Ese es el malo siempre. No, hombre, porque Y siempre quiere ganar dinero, siempre quiere explotar, siempre quiere... Cuidado, que el 90% del sistema empresarial español es pequeña y mediana empresa. Los que ganan millones son 4. Sí, no es Pero los malo, que pagan millones son 40 millones, los que pagan los impuestos. Sí. pero que no es malo ganar dinero, ¿no? Claro, El problema Es es, lo que dice cua- es la Pablo, desigualdad. claro. es cuánto dinero ganas a cambio de qué y quién explota a quién. Porque el problema y de cómo lo hablar has de ganado. trabajo, un trabajo digno ¿Y cómo es lo has aquel, ganado? un trabajo digno es aquel que no explota a otro, es decir, que no se aprovecha del trabajo de otro. Entonces, ¿por qué no hay un salario máximo? Igual que un salario mínimo del que no se puede bajar, hay que poner Bueno, también eso un daría salario pie máximo. a otro Uy, eso es debate muy complicado, largo. ¿eh? No me lo estoy Ahí inventando. entramos en otra historia, en Sí, otro, en Ya, otro ya. jardín, ¿eh? Por eso decía yo a Pablo que no. Un jardín Cuando muy uno grande. gana Muy grande. demasiado, no me estoy inventando una cosa. No hace muchos años, bastantes empresas poderosas tenían salarios máximos. Y te das cuenta, hemos ido a peor en eso. Y por eso ahí ahora está creciendo la desigualdad. No hace muchos años un salario máximo decía que 1 a 5. Es decir, que el mayor ejecutivo, el director, no puede cobrar más de 5 veces
el salario mínimo de la empresa. ¿Eso quién lo decía? Empresas lo Y luego tenían como estaban las estatuido. dietas, hombre, luego hay muchas Ahora ha maneras de salido, cobrar. ahora Sí, sí. luego se pasó a 7 a 1. Sí. Pero es que ahora estamos por 34. O, bueno, o más, yo qué Ya. sé. Tú imagínate. Bueno, pero también el nivel de responsabilidad, de las decisiones No, que no. tome, es que hay muchos, bueno, ya digo, Ya, daría para otro pero tú día quitas a los de hablar solo abajo. de eso. Mucha responsabilidad, pero si tú quitas a los de abajo, se acabó la empresa. Si no hay alguien que haga tornillos, pues mucha responsabilidad que tenga el que ha dicho que hay que hacer tornillos. Bueno, y también hay responsables que deciden hacer bombas atómicas, ¿eh? Bueno, ya, pero... o tanques. O a sea ver, que bueno, la responsabilidad depende para qué. Si ya Claro, no, hacemos no, así claro. disparos a Claro, cañonazo no, si tú has y dicho abarcamos todo, no se no, puede tú uno... has empezado a decir una Los cosa- tornillos requieren que, como me están diciendo en realización, el que hace tornillos requiere que haya alguien que demande, que haya una empresa que sustente el que él haga tornillos para Claro, una claro, sociedad. claro. en Es que es concreto, una cadena. Y Claro. luego intervenir en el máximo que puede ganar una persona, eso es otra historia. ¿eh? Es otra historia. Eso es otra historia. Sí, pero sí. Nos metemos en pero otra vamos a ver, historia. pero hay una cosa muy clara. Mira, hay dos maneras de hacer. Yo puedo dar mucho a los ejecutivos, que son 5. Si yo bajo ese nivel de ingresos a los ejecutivos, puedo subir lo de todos los trabajadores, que son consumidores. Porque si no hay consumo, no hay producción. Cuanto más suba yo y puedan consumir la gente, y sean más, las empresas pueden producir más. O sea que el reparto de beneficios es Sí. la madre del cordero. Ese es un punto, pero como ha dicho Gabriela, es que esto es una cadena y está todo... Claro, pero si fuera fácil, no somos tan tontos, hombre, habríamos dado con alguna solución. Yo creo que nadie es tan malintencionado de crear un sistema, por lo Ya, menos pero- de primeras, pero lo que económico quiera que sí- funcione. Sí que es verdad que Pero es verdad que llega. vivimos en una sociedad centrada en lo económico, que pone lo económico por encima de lo personal, y eso trae esas consecuencias, pero trae en el trabajo, en las relaciones, en la vivienda, a la hora de formar una familia. Es decir, qué tipo de valores, que lo hemos hablado otras veces, sustentan la sociedad. No solamente qué sistema pongo en marcha, qué valores hay detrás. Entonces, claro, yo puedo tener un super mega empresario como Michelin, que este hombre se conocía el nombre de todos los empleados de sus fábricas. Era un hombre que bajaba todos los días a hablar con el último que había llegado, que hacía, ganaba un montón de dinero. Michelin, una super empresa multinacional. Pero los valores que tenía detrás, que pregunten a los trabajadores de Michelin de Francia cómo vivían con el fundador. Quiero decir, no es solo lo económico. Vuelvo a decir, si en el centro está la persona, pues uno ganará más, pero la Constitución lo dice muy bien, lo suficiente para vivir dignamente, para mantener a su familia, para responder. Es que eso es mucho, ¿eh? Hoy en día Eso es eso mucho. cada vez es más grande. Eso es mucho. Gabriela decía al comenzar esta charla, esta primera fase de la charla, hablábamos del salario mínimo y que bueno, después tendríamos ocasión de hablar de ello. Estamos peleando por un salario mínimo más elevado, hay voces discordantes, voces que piensan que esto no puede ser, que la economía se hunde Claro, si... por los que ganan mucho. A Son los ver. que están en contra. Anda, tócate. ¿Cómo lo vemos? Claro. Lo vemos que si todo sube de precio, pues lógicamente todo tiene que ir un poquito acompasado, cada país con su propia economía interna y valorando pues si ese salario mínimo da para esos mínimos o no. Si es injusto, pues habrá que modificarlo y pensar cómo elevarlo, lógicamente. Y si no, pues si se considera que es adecuado, se habrá de mantener. Hombre, está claro que hay muchas personas trabajadoras en muchos ámbitos laborales que están en el umbral de la pobreza. Uy, eso hace pensar, ¿eh? Trabajando diariamente 8 Sí, horas está muy al claro día, eso. ¿eh? Y con 2 trabajos. Hombre, hay En mucho el debate umbral también, de la hablamos, pobreza. hablamos un día también del desempleo y del paro y demás, y que mucha gente no quería trabajar porque no le compensaba. En el fondo ganaban lo mismo yendo a trabajar que con el desempleo. Eso también habría que valorarlo y Hombre, claro, analizarlo. si tú das Si no te un trabajo de compensa, miseria y no trabajando casi cobras igual. Ahora, en Ávila, por ejemplo, que es una cifra tela, ¿eh? El 96% de los salarios han estado por debajo del salario mínimo actual aprobado.
decir, el gobierno actual ha hecho un esfuerzo de un 65% en los años que lleva este gobierno de subida del salario, y las provincias más pobres, donde hay salarios más bajos y pensiones más bajas, y entonces hay menos para gastar y para consumir también, pues resulta que ahora mismo el salario mínimo a Ávila le beneficia un montón, porque un montón de gente, el 94% de todos Estaba por debajo. estaba por debajo. Claro, pero... Es tremendo. Vale. Claro, ¿Pero el otro 4% eran mega empresarios explotadores? No. No, Ávila tiene, gracias a Dios, un nivel de vida asequible, y es verdad, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero solamente es la mitad. Porque si tú subes el salario medio y todo eso lo cargas sobre el que genera trabajo, que es el empresario, claro, es que para que tú cobres 1.500, el empresario tiene que poner 2.500. lógico. Claro, sí, lógico, pero los tengo que sacar de algún sitio. Sí, No, porque el dinero la no sale empresa- del aire. Porque la empresa tiene capital y mano de obra. Si no hay capital, mal. Pero si no hay sí. mano de obra, no es Por imposible. eso, que por eso además- tiene que ser un ten con ten. Claro, Entonces, claro. no puede ser unilateral. Dice, venga, subimos los salarios porque la gente tiene que cobrar dignamente. Perfecto. Pero ¿quién genera esos salarios? ¿Quién genera el trabajo para que la gente trabaje? ¿Quién abre empresas? ¿Pero Pablo, cómo están bueno, las pero tiendas si de se Ávila? puede hacer ¿Pero cómo están en las empresas Barcelona? de Ávila? ¿Pero cómo están? Estamos Sí, hablando de claro. Ávila. Sí, pero ¿Cómo Ahora sí, está ahora el sí. centro de Ahora sí iba Ávila? yo. ¿Cómo está la industria de Ávila? Pues es que no damos más de sí. Bollante. A ver, Gabriela, con que así Gabriela iba yo. cerramos este primer bloque. aquí. Que, pues que esas cifras se calculan también en base a renta per cápita, industrias y demás. Y Ávila tiene unas características muy específicas, no hay grandes industrias. Entonces Bueno, pues- es más bien una ciudad de sector servicios, Pero te voy diría a poner yo. un caso. Tú vas a comer el plato del día en Ávila, te cuesta exactamente igual o más que en Madrid. Depende. No, en general. No, el plato general medio. no, ¿Cómo que general no. Vamos a ¿Dónde ver. vas? No es barato, no es No sé dónde barato. vas a comer. La hostelería. depende de dónde vayas te voy a a poner un comer. ejemplo. No, te digo una cosa media. Aquí un plato del día, un día normal te vale 14 euros o 15. Sí. En otro sitio a lo mejor te valdrá 11. Pero la hostelería en Ávila es tan cara como en cualquier sitio, con salarios mucho mejores en otros sitios. Bueno, también con Aquí hay- niveles de vida a lo mejor más altos. Porque Con vi- tapa y gratis. porque En vive Madrid, del por Tú turismo. vas al supermercado de Mercadona en Ávila, ¿qué diferencia hay en Ávila que en Madrid? No me refiero Mercadona. solamente a la cesta de la compra, me Ah, me ¿qué- refiero qué? al desplazamiento, a lo que cuesta un La piso. gasolina, tú ves diciendo, no. si esto es poner ejemplos. Vale. Y tú ves, dices, no, los salarios aquí muy bajos y el nivel de vida igual que en otro sitio, igual de alto. Luego aquí hay en Ávila y en los sitios que pasan por más pobres, hay algún problema. Pero ¿crees A que lo es verdad mejor, que los Pues que no hay salarios son industria, más que no hay bajos? empresa, No, que no hay pero vamos a ver. empresario, Vamos. que no hay gente que genere trabajo. Pero tú pasas por los sitios y las terrazas están Sosiego. llenas. Y Pues de los esos que restaurantes se cobran el llenan salario mínimo. Y te cobran, y digo, pues algo falla aquí. Pues- A lo mejor hay más economía sumergida. Bueno, no os lo pro- sé. os Pues ese es propongo- otro problema, os ese es otro propongo problema. sí, del tema de economía No sumergida lo sé, podemos pero hablar algo pasa, también. algo pasa. Vale, os propongo hacer una pausa para los anuncios, que siempre están bien y sosigan el espíritu. Y volvemos enseguida, no se vayan. Hablamos del trabajo y su dignidad. Ya estamos de vuelta después de los anuncios. Les recuerdo, estamos en la tertulia hablando del trabajo y su dignidad. Hablábamos del Homo laborans, el Homo Faber, que es el que fabrica, el que hace, y el Homo Ludens. Ludens, El que juega. es también El ocio. el del ocio. Pero bueno, fundamentalmente nos centramos en el trabajo y en la dignificación que el trabajo per se tiene, porque la hace un ser humano, esa actividad. Lo hablábamos antes. Y Pablo exponía algo que a mí me parece interesante, y es la economía sumergida. Sí, bueno, lo decía, Lo lo decías- decía lo Julio, decía pero a Julio. raíz de esa diferencia salarial que es tan sangrante, El trabajo como en dices negro, digamos. Y Entonces, bueno, cada uno que haga examen de conciencia. En esta sociedad, ¿cuántos nos compensa seguir haciendo cosas Fuera del caudal. fuera de... Fuera de pagar impuestos, porque de eso se Eso trata es. encima. Que no Claro, hemos hablado de los impuestos. y Eso es lo sigue la importante. cadena y
cómo se gastan los impuestos? A lo mejor hay que exigir otro tipo también de, Ya, pero si no los de pagas, gasto social, ¿no? si no los pagas. Pero es verdad, lo que es cierto es que la economía sumergida es una realidad que en las épocas de crisis aumenta y está aumentando, y eso dificulta precisamente cambiar estructuralmente las cosas a mejor. Pero entre la supervivencia y el esquema, pues ahí no jugamos. Ya, pero el problema no es de supervivencia, es que los que más defraudan con la economía sumergida no son precisamente los de abajo. Depende. Bueno. Ahí andamos. Vamos a ver. No. Quien sale ganando siempre es el que más Los tiene. grandes No, defraudadores efectivamente no vienen de abajo, pero la economía sumergida está en sí, pequeños. es precisamente ahí. La ilegalidad siempre beneficia a los que están por encima. Es normal. No. Es decir, para que yo defraude un euro, ¿cómo que no? Para que yo defraude un euro de IVA, alguien tiene que defraudar 2 o 3. No tiene Vamos a por ver, qué. siempre estamos en la misma. Estamos criticando a los políticos corruptos, no sé qué. Siempre que hay un corrupto, tiene que haber un corrompedor. ¿Se dice así? Corrompedor. No está mal dicho. Que tiene más poder que el corrupto, seguro. Y siempre salen ganando los de arriba. ¿Por qué Pero están no siempre está vamos, las leyes vinculado para, al superior. las leyes para A qué ver, se hacen? vamos ¿Las a leyes para escuchar qué se hacen? a Gaby. ¿Para defender a quién? Para ¿A los, defender a los que todos. tienen poder o a los que tienen menos poder? Para Julio, vamos a defender a todos. escuchar Que a acabas Gaby. de leer la Constitución. Sí, A sí. ver, a ver. Entonces la Constitución, ese artículo, ¿para quién está escrito? Gabriela, Que yo Para, creo que para los que no pueden. Venga. la economía sumergida también está en pequeños individuales que necesitan a veces simplemente sobrevivir, esté éticamente bien o mal y estén haciendo algo que luego no van a declarar. Mismamente, a lo mejor, no sé, darse de alta en la seguridad social, los empleados del hogar. Hay muchas trabas y los propios empleados de hogar a veces dicen, no, aunque la ley ya me protege, lo quiero en negro. lo quiero en negro. Claro. Eso existe, eso es economía sumergida. Ya no hablo de grandes empresas, pequeñas empresas, unas clases particulares. Si es que no hace falta irnos siempre a lo mismo. Hay pequeñas No, cosas, yo estaba pequeñas hablando migas yo de de pan. eso precisamente. Vamos a ver, si yo pago en negro a una señora, porque normalmente suelen ser mujeres, que va a hacer una casa, ¿quién sale ganando más? ¿La que trabaja o la que la paga? O la señora o el señor que les paga. Depende. Depende. No depende de nada. A Sí, ver, depende. Vamos a ver, no depende, sale ganando el de arriba siempre. ¿Por qué? No. Mira, vamos a ver. En la hombre, si economía la sumer- señora tiene 3 o 4 casas Sí, es en lo las que mismo. le pagan en negro y luego tiene un Claro. trabajo Tú en la que, imagínate- en la que Luego cobra el cotiza, paro por Pero otro lado. y yo, una vamos a yo decir, creo que porque sale no- ganando la porque está en señora. paro. Totalmente. Pero vamos a ver, el problema es que la gente tendría que tener un trabajo digno. Y un trabajo digno significa un trabajo legal, un trabajo que pueda pagar impuestos, porque los impuestos se reparten y siempre necesitan más los que están abajo. Los de arriba no necesitan impuestos. Por lo tanto, siempre sale ganando los de arriba. Ahora bien, que todos nos tenemos que examinar y decir, oye, ¿tú pagas IVA siempre? Claro. Cuando te hacen una chapuza, pagas IVA, tú también defraudas. Sí, eso también es verdad, pero está claro que para que un pobre Sí, bien has defraude dicho. 1 euro, de la cadena hacia arriba van ganando más euros. Pues eso es evidente. Eso es evidente. El poderoso Claro. tiene poder. Claro, y ya evidentemente. está. Y el Entonces- que tiene dinero es poderoso. Entonces, Eso es así, eso es un dato. Claro, claro. La cuestión es qué sistema generamos para que el que no tiene poder esté protegido. Por ejemplo, dándole un salario digno. A ver, Sí, y que le compense trabajar, porque el problema es que muchos no quieren entrar en el sistema porque no les compensa. Porque no les pagan un trabajo digno. O porque un autónomo está tan machacado que prefiere hacerse una oposición y dejar de ser creativo. Y es algo que ha perdido la sociedad. Bueno. Y porque un empleado de hogar pues suma 3 cachos de aquí y gana más que con el salario mínimo interprofesional. Y encima no paga impuestos y encima tiene derecho a una subvención. Es decir, que yo no lo encima está lo haciendo critico. Quiero decir, trampas. estoy, vale, Los vale. unos y los Es que- otros. Por eso- Los Pues unos eso. y los otros. Claro, Pues hacen eso. trampas. pero que el que gana más es el que más tiene. Pero eso en cualquier sistema. Claro. Eso O hay sea, que- ¿quién beneficia la ilegalidad? Claro, pero hay que... o sea, Terminando, al final de ¿quién beneficia? Las mafias que son. O sea, ¿por qué existen las mafias? Porque se saltan la legalidad. La ley protege, está hecha. ¿Los sindicatos para qué se crearon?
para defender a la parte más débil de la relación laboral. Bueno, pero Qué dentro de los tiempos aquellos, sindicatos ¿verdad? también hay de todo. ¿Cómo que tiempo aquello? Los sindicatos existen y menos Existían, mal, y menos existían. mal. Pero dentro de los sindicatos Porque también si hay no, lo suyo. estaríamos en la Edad Media. No vamos a entrar en ese tema. Con O sí, salarios- o sí, ¿eh? No, no, Podemos entrar vamos, en... hace 7 años teníamos un salario mínimo de 750 euros. Estoy de acuerdo. Ahora le tenemos en 1.184. Estoy de acuerdo. Y debía de subir bastante más. Y Pero, verás cómo pero no estaba la gente pero no aceptando. solamente eso, es que eso es poner una tirita a una herida que sangra por todos los sitios. Claro, es ¿por que... Porque el problema no es solamente el salario. El problema es de dónde sale el salario, qué hay en el salario incluido, quién pone el salario, quién pone el trabajo, quién se arriesga, quién está cerrando empresas, quién está cerrando comercios, cuántos autónomos han dejado de existir en España en estos años. Es decir, no basta solo, venga, subimos el salario, como lo pagas tú. No, no, pero tú Claro. no te has planteado Tú que a lo pagas el mejor- salario y yo te obligo a que subas el salario. No, no. Hombre, vamos a hacer un Vamos a sistema ver. equitativo. Una empresa, me parece a mí... que- Termina si sí, escuchamos termino a Gaby, que rápidamente. tiene muchas Tiene ganas de hablar. unos gastos de salario, tal, pero produce lo suficiente, O no. o tiene que producir, porque si Claro. no, no es viable la empresa. Claro. A lo mejor la empresa está mal gestionada porque no tenemos posibilidades. Por ejemplo, en el Díselo programa de Ávila, a los cientos de empresas que han cerrado en Ávila en claro, los últimos 10 años. el problema Y que de siguen Ávila, Que es que lo han hecho mal. el problema de Ávila posiblemente sea la mini empresa. Es que a lo mejor eso no es viable en un mundo global, porque te comen la partida. Quiere decir que a lo mejor habría que hacer cooperativas o empresas más grandes. Ávila no funciona industrialmente porque no tiene empresas. Luego hablamos Ni del tiene mundo industria. global, si os parece, ¿eh? Que estamos circunscribiéndonos mucho a Ávila y bueno, estamos en un mundo global, efectivamente. Gaby, querías Hombre, hablar. no es cambiar de tema, pero sí que me hacía un poco, tenía interés en hablar de los centros especiales de empleo y también de la gente que sí que disfruta trabajando, a lo mejor por darle un poquito la vuelta a la tortilla. No es que vayamos el lunes todos contentos a trabajar, yupi, pero Yo he ido a Tú porque trabajar estás siempre. jubilado, pero... No, yo he ido a trabajar siempre contento. fantástico, pero no Jamás has me- tenido jamás me ningún he lunes pasado un mal. poco de, venga, que es lunes, ánimo, ¿no? No, yo creo que con un salario medianamente digno. Pero vamos a hay ver. gente que, No, que medianamente está digno. muy contenta con su trabajo, Y, aunque le dé pereza Julio, en algún espera, momento ir a Si ello. vamos a puedes dejar, elegir. vamos a dejar terminar a No, pues Gabriela. si puedes elegir. Estabas ahí ¿Estás intentando contento? meter ¿A que tú vas contenta? la parte lado- positiva, ¿no? La nota Claro, positiva. sí, Venga. hay gente que sí que hace el trabajo que desea muchísima vocacionalmente y también hay, ya digo, los centros especiales de empleo dignifican mucho también el trabajo, hacen sentirse bien a personas que gracias a que hacen de intermediarios les permiten profesionalizarse y sentirse útiles. El trabajo te hace sentir útil y el desempleo lo contrario, también lo hablamos una vez. Por tanto, yo creo que sí que hay que aplaudir ese esfuerzo por intentar buscar una vocación, por estar bien en el trabajo, más allá de que puedas desear modificar algo, cambiar algo, que hubiese preferido que no fuese aquí, que fuese allá. Bueno, pero sí que hay que tratar de buscar todos esa satisfacción Pero de hay mucha algún modo. gente, ¿no? que Por va lo muy- tanto, estás queriendo decir a lo mejor que el trabajo sí que dignifica de alguna manera a la Sí, persona. porque cuando no lo aunque tienes, realmente la no te persona es sientes digna nada por bien. sí. Es que y si no quizá es lo la persona la tienes, que dignifica el trabajo. ¿Cómo se ¿no? siente alguien que no tiene trabajo? Más allá de si que dices que es que gano lo mismo que si trabajo. Más allá de esa cuestión que hemos tratado, no te sientes bien si no encuentras un empleo. Hombre, porque todo el mundo Lógicamente, queremos ser entonces, útil. en No haces contraposición, si algo. lo Todos tienes... queremos ser útiles. A mí te es lo que me extraña. Yo creo que la mayoría de la gente va a su trabajo contento. Otra cosa es que no se sienta a gusto con el salario y con las condiciones. Porque no solamente salario, es que las condiciones, cómo te tratan, qué ambiente hay laboral, desde la temperatura, qué salud, si se cuida la salud del trabajador, de los riesgos laborales. Es decir, que el trabajo, tú date cuenta que empleamos la vida, más de media vida, estamos casi trabajando para vivir, en vez de vivir para trabajar. No, Vivir No para hay que vivir para trabajar. Vivimos trabajar, para sino trabajar. trabajar para es vivir. trabajar para vivir Eso. y hay que trabajar lo mínimo porque hay que estar ocioso de vez en cuando. Hay gente que... Hay que trabajar lo necesario, porque también es verdad que estamos en una cultura donde cada vez menos, y cada vez yo, y cada vez mí, y necesidad mi tiempo, mi cosa, mi tal. Entonces, mejor 4 días que 5.
y mejor cobrar el doble que la mitad, evidentemente. Nadie es tonto. Claro. Claro. Pero claro, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué está exigiendo el mundo de hoy que yo pueda aportar? Claro que yo necesito cuidarme y claro que lo lúdico es muy importante. Pero volvemos otra vez a la persona, su dignidad y su significado y los valores. O sea, ¿yo qué estoy aportando a esta sociedad que tiene tanto que cambiar? Y que ¿Solamente exigir mis derechos? Tantas necesidades Nos tiene. quedan 2 minutos. Termina Gabriela y hacemos una ronda, ¿os parece? Sí, sí, es en consonancia con lo que dice Pablo. Si nos quejamos y comentamos todas las mejoras que son necesarias, pues que no hay empresas, que las pequeñas empresas están cerrando, mismamente aquí en Ávila, que no hay industria, pues habría que aportar más, habría que buscar esa inversión, habría que atreverse y tratar de ser, pues, de invertir, de ser creativos. Y claro, si me van diciendo no, si no es necesario, mejor trabajar 4 días que 3, ya claro, pero es que al final, ¿cómo sale para adelante todo esto? ¿Cómo tiramos adelante con la sociedad, con la economía? Tiene que haber también unos mínimos y un esfuerzo digno, pero un esfuerzo, lógicamente. Bueno, hacemos ronda entonces. Venga, empezamos por Julio, que tiene así como carita de querer. Yo la verdad que mi experiencia es que yo me lo he pasado genial trabajando y de jubilado también. Y yo creo que todos los trabajos en sí, como producen para la sociedad, son primero necesarios, imprescindibles. Y lo que falta es hacer un buen reparto del trabajo, es decir, trabajar menos, trabajar todos, más a gusto, produciríamos más y ya está, con eso es más que suficiente. Si hay que trabajar, si a lo mejor con la nueva tecnología, pero no dijeron que con los ordenadores nos iban a facilitar. Resulta que hay ordenadores y trabaja la gente más horas que antes. Luego algo falla. O sea, que Hay no que es la organizarse. cantidad, sino la calidad, ¿no? Claro, hay que organizarse mejor. Pero vamos, yo creo que hay que ser felices, porque si no... Pablo. Yo termino abriendo otro melón. Venga. En una sociedad donde el objetivo es ser funcionario, y el 80% de los jóvenes su objetivo es ser funcionario, y no ser autónomo, y no ser creativo, y no ser emprendedor, tenemos un problema laboral grande. Con todo el respeto a los funcionarios, que mi madre y yo he comido Pues yo estoy a favor de los médicos, de los maestros... Sí, Terminamos. sí, pero tú has dicho que todos los trabajos son necesarios e imprescindibles. Nos quedan no puede 15, ser solo el funcionario. 15 segundos Todos. y cierra Gabriela. Yo creo que más allá del funcionariado, que tienes razón, tiene que haber ese complemento también del empresario, para que con el paso del tiempo los trabajos han ido cambiando. Hace 100 años no hacían falta ingenieros informáticos, ahora se los rifan y surgirán nuevas especializaciones, nuevas profesiones, y hay que adaptarse a las necesidades y tratar de, dentro de las que hay y de la situación que hay, hacer lo que a uno más le guste. El Por lo menos que trabajo y su dignidad. Hoy era el asunto que hemos traído aquí a la tertulia. Nos queda casi todo por desarrollar, pero lo que pretendemos es eso, dejar ahí unas pinceladas para que ustedes, allá donde se encuentren, sigan hablando de este asunto si les apetece. Hoy hemos tenido con nosotros a Gabriela Torregrosa, Julio Collado y Pablo Martín para hablar del trabajo y de la dignidad que per se tiene el ser humano, trabaje o no. Muchas gracias a los tres, Gracias. buenas noches, Gracias a ti. y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Tenemos una cita de nuevo mañana, a la misma hora. Aquí les esperamos para hablar, eso sí, de otros asuntos. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Adiós.